Hola, bienvenidos a Inusual Geek Talk, el podcast donde hablaremos de cine, anime y videojuegos, en donde yo, Elías Ramos y un grupo de amigos estaremos dialogando y debatiendo todo tipo de temas relacionados a la cultura geek. Asimismo, dando nuestros puntos de vista de diversos conflictos sociales y culturales que acontecen a este gran fenómeno mundial. Bueno, sin nada más que decir, disfruten de este podcast. Nos vemos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, días, no sé, a la hora que nos estén escuchando, viendo, gente de YouTube, de Facebook y de Spotify. Así que, bueno, muchachos, un día más grabando este bonito tema. La verdad que nos quedamos inconclusos la vez pasada. Un tema bastante interesante, con un contexto verdaderamente complicado, ¿no? Diría yo, extenso, complicado, y la verdad está muy, muy chido. En lo personal, a mí ese tema tenía muchas ganas de tocarlo, güey, y ya dándole la conclusión en este capítulo, creo que queda más que perfecto. Así que continuamos, muchachos, déjenme los presento. A mi lado derecho tengo a mi entrañable amigo Daniel, alias el Capu, por Capulina. Hola, sí, es por eso en realidad. Y de mi otro lado, igual de mi lado derecho, pero más para allá. más como Luffy, güey, más estirado. Tengo a mi compañero Rodolfo. Es el yeso. Perdóname, güey, soy otaku de corazón, güey, no puedo ocultarlo, güey. Está bien, más otaku porque entendí la referencia. Ándale, sí, otaku son los que entendieron la referencia, güey. Eso sí son otaku. Y a mi lado, Gomu Gomu. A mi lado, Gomu. Buena esa, güey, buena esa. Pues presentándolos aquí, Rodolfo, algo que tengas que decir. Pues vamos a hacer un pequeño resumen, una síntesis muy breve de lo que se habló en el otro episodio para poder dar esa continuidad, ¿no? Entonces, pues, así es. Capu. Claro. Bueno, así a grandes rasgos me gustaría platicarles sobre lo que platicamos la semana pasada sobre la violencia o sobre la influencia que tienen los videojuegos dentro de la violencia de los seres humanos, que platicamos sobre los distintos factores que dependen de esa violencia y aparte explicarlo sobre que los videojuegos son un factor ambiental, contextual, no es que sea el 100% del factor principal dentro de la violencia del ser humano, pero que sí es un factor importante dentro de, o sea, podría llegar a ser, pero todo depende del caso, del individuo. Pero ciertamente el día de hoy lo vamos a plantear un poquito más de manera filosófica, de manera personal y de manera individual, el hecho de platicarlo sobre una manera como un poquito más general, el hecho de que los videojuegos influyen en los seres humanos para poder identificar que es un factor importante para que un ser humano desarrolle violencia en su continuidad. Como habías mencionado, ¿no? Dani, en el capítulo pasado, que no solamente, bueno, que hay muchos factores que atribuyen a la violencia en las personas, no solamente por ser videojuegos se le atribuye a los videojuegos, sino hay muchísimas más cosas, güey, como mencionábamos anteriormente. O sea, lo ves desde tu ambiente familiar, lo ves desde un ambiente, no sé, en el cine, en las películas y todo eso, que también influyen en la violencia, pero todo depende del tipo de, bueno, o la persona, cómo la tome, ¿no? Cómo se adapte a ese tipo de violencia y cómo la transmita, por así decirlo, o cómo llegue a asimilarla, mejor, ¿no has dicho? Cómo la asimila y cómo la procesa en su mente para no llegar a ser la vivencia. Exacto. Mira, y el problema yo creo que, al menos culturalmente, por el hecho de que sea un videojuego, lo vemos como una envoltura, ¿no? Cuando una persona puede arrastrar problemas que a lo mejor no se pueden explicar o la gente no entiende esa explicación de ser, lo que ves la envoltura, y la envoltura siempre es esa expresión como en forma de videojuego en la que detona la violencia. Uh-huh. Y más que tener una sociedad que te explique, no sé, que ciertos factores o ciertos eventos sociales suceden por tales motivos, como lo que tú ves en el factor ambiental es videojuegos, es la única etapa o la única fase o la única capa que se puede observar de un evento. O sea, no se observa el historial familiar, no es visible el historial académico en el que una persona enfrenta a lo mejor una dificultad académica respecto de su persona. No, lo que observa es cómo se detonó. Se van a lo más... Cómo se manifestó o la forma de expresión, como si solo viéramos la envoltura, ¿no? Sí, claro. Así que lo natural, creo yo, incluso lo instintivo sería culpar a los videojuegos, que sería culpar la forma de expresión, porque nunca se observa el historial que detonó eso. Sí, claro, no nos podemos, como tú dices, observar detenidamente qué es lo que está pasando dentro de nuestro núcleo, o sea, no tanto familiar, sino en pues, en el exterior, vaya, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes? O sea, ¿qué tenemos que nos rodea, que nos está mostrando todo ese tipo de
de imágenes o de amenazas o cosas que vamos pues, llenándonos nosotros, ¿no? Somos como un vasito de agua, nos van echando agua y nosotros nos vamos llenando. Es como un bote de 1 litro, pero... Yo soy como un galón, güey. Y ciertamente tendríamos que explicar que la parte fácil de las autoridades políticas, se podría decir, que es como echarle la culpa a esto porque no hay un trasfondo, o sea... Que se quieran ser responsables, ¿no? Exactamente. Y hablando de trasfondo, quisiéramos explicar que el día de hoy tenemos unas personas detrás de cámara que también nos van a estar participando y aportando algunas ideas que también están aquí detrás de nosotros, que en algún momento van a ser parte del podcast, que es el compañero César Echauri, el compañero Miguel Zazueta. Como Luis Miguel. Como Luis Miguel. Y el compañero César. No, César. Sergio. Checo. César es César, güey. Checo es Checo, güey. Checo. ¿Estás bien, güey? Dos veces, cabrón. Para que veas cuánto me importa. César por 2. César por 2, dice. César y César Echauri. César y César Echauri. El Checo, que en algún momento nos van a hacer alguna aportación para este tema que es bastante importante y que nosotros tenemos como mucha conciencia de que para ustedes como audiencia les va a llamar bastante la atención y pues vamos a empezar, ¿les parece? Me parece perfecto, Dani. Vámonos. Chale, papi. Sobre todo con este catálogo de juegos en lo que todos experimentamos, como la culpa no lo tienen los videojuegos, ¿no? ese juego que jugabas tú y que a lo mejor a ti te etiquetaban como una posible persona violenta por el hecho de jugar ese videojuego. Una amenaza, güey, para la sociedad, güey. Amenaza. Sí, güey, o sea, quieres o no, sí. Por ejemplo, estaba escuchando, anteriormente pues eran muy criticados, no sé si recuerdas los góticos y todo eso, porque mencionaban muchos juegos como, pues, juegos muy violentos, güey. Eran como era como su marca, por así decirlo, güey. Era algo que ellos los tenía como muy marcados y todas las personas, te estoy hablando de hace unos 20 años, era como un tabú muy cabrón, ¿no? Se viste de negro, es así, tiene algo que ver, o es demasiado violento. Cuyo caso pasó, güey, en el caso de Columbine. Ajá. O sea, como se vestían los vatos, sus vestimentas y todo eso. Negro, con sus playeras de bandas de metal, por ejemplo. Sí, güey. Sí, claro. O sea, los cuadernos forrados de panda, ¿no? Eso es muy gótica. Casi. ¡Ojo, te ves bien! Los quirófanos, le decían. Tenemos una cita en el quirófano. De gastritis, no, matanza. No, preso. Sí, pero por ejemplo, ¿qué juegos para ustedes fue como el que alguien los veía jugar y era de... Es que te vas a hacer demasiado violento, ¿no? Definitivamente yo podría decir en tu caso, o la pregunta que dices, los juegos de luchitas, que se podría decir así por las mamás. No pelea, luchitas. Ajá, de luchitas. Como tal, por ejemplo, Killer Instinct para el Nintendo 64. Mortal Kombat, definitivamente. ¿Qué Güey, nos podrías decir de eso? mira, ahí te va, güey, es muy curioso, ahorita que lo mencionas. Mi jefa una vez sí me llegó así bien asustada, güey. Pero llegó súper asustada. Mi jefa, pues ya es una señora de la tercera edad, la cual amo muchísimo. Pero una vez, güey, llegó muy frustrada, güey, de que me vio mucho tiempo jugando. Yo era fan, bueno, soy mega fan del Black Ops 2. Yo pienso que es el juego que le he dedicado más horas en toda mi pinche vida, güey. El Black Ops 2 fue el juego que más le he invertido y el que más le he gastado. Y la neta, para mí es un juegazo. Y una vez llegó mi jefa muy enojada porque yo me había enojado, no me acuerdo por qué chingados. Y ella también. Porque y llegó. Perdiste, pues, No había perdido. ¡Uy! Ese mendigo me ganó. No pude matar al jefe. No, fíjate, o sea, mi jefa estaba muy emputada. Llega, güey, y me dice, es que tú nomás juegas juegos violentos, te vas a ser bien violento. ¿Ves lo que estás disparando? Que no sé qué. Y yo, nomás. Dije, sí, cierto. Pero te disparo la cena. Disparo son los sopes, ¿no? Son los sopes de la noche. Te disparo unos sopecitos, jefecita. No, güey, o sea, llegó así muy, muy frustrada, güey, porque siempre te veo jugando ese juego y me da miedo que te vuelvas violento, ¿sabes? Curioso. Es como un temor a lo desconocido, ¿no? Sí, güey. Obviamente. No, y fíjate, una vez yo encargaba, pues, pido muchas cosas por internet, la neta, y tenía un cuchillo en mi cuarto, güey. Y era con el que abría mis cajas y todo el pedo, güey. Pero era, o sea, lo tenía por eso, güey, porque queda de cada semana encargar algo y tener como un cuchillo en mi cuarto. Ajá. Veterán. Como el tongo. Y mi jefa se mete bien asustada, güey, y me dice, ¿por qué tienes un cuchillo? Y yo así, pues porque abro mis cajas. No. Y me escondió como por una semana todos los cuchillos, güey.
¿Por Así qué? te dejaste las uñas largas, ¿no? Porque- Sí, güey. Hombres fuertes De de acción serán hoy. No. Entonces Elías afiló el colmillo para poder abrir sus cajas de... No, güey, me quedé sin colmillo, güey. Tuvieron que hacer una pinche endodoncia, güey, para poderlo. ¿Sabes? A mí ¿cuál fue? Ay, no, más estoy hablando francés. ¡Fua! ¿Cuál fue? El de Grande Fauto del San Andrés. A mí me encantaba porque, o sea, yo venía de una corriente de juegos como, o sea, el de peleas de raperos, se me olvidó el nombre. Def Jam. De Def Jam, de hecho yo conocí el rap y me encantó el rap y soy rapero también por Def Jam. Y entonces yo encontré Grande Fauto y fue como el estilo de Anda on the brain, como bien Bien street para la verdad. Exacto, entonces mi mamá me veía. Al final de este capítulo, Rodolfo hará una presentación de freestyle, claro que sí. Para Sí, la sí, gente sí. que nos está escuchando. Hazte una conclusión acá, Eso perrona, creen, güey. eso creen. En el exordio. Chi, Nada. viejo, Y entonces mi mamá me veía jugando ese juego y sí le daba miedo porque, o sea, entraba, yo estaba en la misión de hacer grafitis, ¿no? Y todo ese rollo. Y sí impacta, al menos en nuestros papás, que los videojuegos era algo que a lo mejor pensaban que jamás iban a suceder o era un fenómeno que jamás creían que iba a pasar. Y saber que sus hijos estaban consumiendo algo que ellos no podían entender, pues obviamente les creaba como un shock de no Sí, saber claro. cómo manejarlo. Incluso a mí la experiencia que se me hace más graciosa, que en su momento no lo fue, es cuando yo estaba jugando Resident Evil 4, que para mí es una joya de videojuego en cuanto a Es muy jugabilidad. Es muy bueno. Y entonces yo estaba en el cuarto y dejé prendido en el cuarto de atrás el PlayStation 2 donde estaba jugando. Me dice mamá, mira, Detrás de por ti, tus imbécil. juegos, por tus... Me decía, mataos. No, Detrás de ti, imbécil. dije, mamá, dije, madre, ya es acento español. Dije, andas muy catalana. Ahí, madre. Ay, madre. ¡Ay, madre! Y yo dije, mamá, bueno, mi mamá llegó y me dice, mamá, mira, de tantos juegos violentos que juegas, el diablo te dejó una carta. ¿Qué? Yo tenía menos de 15 años y, o sea, tu imaginación vuela. Yo imaginé Sí, que sí, había sí. una carta en mi cama. Me dice, mira, de tantos juegos violentos que juegas, el diablo te dejó una carta. Dije, mocos, valió madre, ¿no? Ya hice un pacto y ni me enteré. Y entonces yo no quería ir. Le dije, mamá, acompáñame a ver la carta que me dejó el diablo. Yo estaba asustadísimo. Me Claro. estaba muriendo de miedo. Dije, ahorita va a venir los de Paranormal a hacer un episodio aquí. Sí. Entonces yo voy al cuarto, mi mamá me acompaña y era una parte en la de Resident Evil 4 en la cual te encuentras con Ada Wong. Ah, la ¿Te carta. acuerdas? Sí, sí. Y entonces, no me acuerdo del vato de 2 metros pelón. No sé qué- Sí, el pinche pelón Shaquille ese. O'Neal, no sé cómo se llama. Y el vato te deja una carta en la que te dice que te va a perseguir, la chingada. Pero mi mamá no lo hizo con mala intención, es No, que no, no. para ella fue la carta del diablo. Claro. Y yo estaba asustadísimo porque imaginé una carta literal en mi cama de el diablo de hola Rodolfo, alias Jason. Hola, Rodolfo. ¿Sabes qué? Juegas tanto Resident Evil 4 que te quiero conocer, ¿no? O sea, yo me imaginé algo así y dije, what the fuck, ¿no? Pero yo no lo O hice sea, con buena intención. desobedeces tanto a Dios que te odio. Como no entiendes tu Posdata. cara, vengo por ti. Posdata, te amo. Postdata, te quiero mucho. Por gracias. Potata, gracias. No, a mí me asustó. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. No mames. Postdata, te diré cómo pasar el nivel. Y entonces, obviamente mi mamá lo dijo con una buena intención, Sí, claro, pero claro. para mi mamá era algo impactante ver que en un videojuego hubiera un ser maligno el cual se dirigiera a mí, aunque fuera por medio de un videojuego. Cosa que para mí era una Sí. exageración porque yo crecí con esa plataforma y crecí con ese videojuego. Entonces, o sea, ¿hasta dónde impacta la violencia? El hecho de que 2 generaciones no puedan ver las cosas de la misma forma, Sí, claro. porque ya existe otro medio en lo cual para ti la violencia es algo natural, que manejas, algo que no genera una influencia fuerte, pero que para otra generación puede creer que puede ser el desastre en tu vida. Sí, claro, güey. El desastre total. Sí, sí, sí. Volvemos a lo desconocido, güey. Ajá. La neta, yo pienso que nuestros padres, pues no manches, a lo mucho, bueno, yo recuerdo que mi mamá decía que ella jugaba Mario Bros, güey, ¿sabes? Ujú. Y pues para ella era un juego como, pues bonito, ¿sabes? Por los dibujos, por todo lo que era, pero aún así tiene como un toque de violencia, ¿sabes? Sí. Pero no lo asimilan tanto porque no se ve tanta sangre, no se ve tanta... Bueno, no se ve violencia explícita. No se deja atrás a tanto Yoshi. Bueno, no, esa sí era violencia, güey. Eso sí está bien No era culero. violencia, era abandono, ¿no? Digo, Ajá. a Yoshi, luego te mantengo. Digo, fenómeno que no se ve aquí en México. Exacto, que no. Sí, no, aquí no. Claro.
Aquí el abandono no existe, güey. Miren, una de las cosas que veíamos mucho el episodio pasado era el hecho de que todos los videojuegos en sí, si nos ponemos a analizarlo de una manera muy profunda, cualquiera tiene violencia como tal. Sí, sí. El hecho de aplastar a alguien, el hecho de balacear a alguien, el hecho de aventarle un poder a alguien. Hasta ganarle en ping pong a alguien, o sea... Exacto. O sea, Es una imposición y retomando lo que dije la otra vez de lo de la teoría del amo y esclavo de Hegel, era eso. ajá. Si te encuentras con cualquier conciencia y esa conciencia puede ser artificial, pues te quieres imponer, ¿no? Te quieres Exacto. ganar algo. Sí, claro, dice, yo soy el Porque ser quieres consciente ganar por algo. excelencia, cabrón. Exacto. Yo soy el amo. Y que, Yo soy el amo. spoiler para la gente que nos está viendo, incluso pregunta así como en libre albedrío de Y escuchando. responderla. ¿Qué juegos para ustedes creen que implican muchísimo más como una respuesta de, ¿sabes qué? Para mí tal videojuego contiene mucha más respuesta como en cuestión violenta o no. O de responsabilidad, ¿no? Ajá. Pero por ejemplo, existen películas que tienen violencia. O sea, la Estrella de la Muerte no me vas a decir que va a ser un peluchito para la gente. No. Claro que No. no. O sea, si ves Star Wars y ves la Estrella de la Muerte, vas a decir, güey, es una madre, es una máquina que destruye planetas. O sea, no es como que, Cuyo caso también lo vemos en películas más recientes como Avengers, ¿sabes? exacto, o sea, O sea, exactamente. lo de Thanos, güey, cuando llega Thor y le mocha la cabecita. Ajá, O sea, eso está bien explícito, güey. O sea, a mí me sorprendió que Disney se atreviera a hacer eso, ¿sabes? exacto. Por lo que es la industria. Pues. El uso del poder para dominar a alguien o algo, o sea, está implícito en todas las cosas que nosotros vemos. Nada más cuestión de ponerle atención. O sea, nada más cuestión Sí. de ponerle atención. Pero la cuestión aquí es la siguiente. Igual me gustaría preguntarles a ustedes dos. ¿Cómo ustedes, como seres humanos regulares y normales, dentro de la normativa o de la continuidad, El DMI5, ¿cómo se llama? ajá, dentro del DSM-5, DSM5. ese. nosotros MS por la noche, ¿no? el DSM por las noches, Golden Age. podrían explicar o podrían Ay, pensar que ustedes podrían solventar el hecho de que ustedes lo juegan, videojuegos que sean Ajá. bastante violentos, Ok. y que para ustedes dentro de su percepción personal Ujú. no implica una violencia física real. O sea, de que ustedes, O potencial, ¿no? o potencial, de que juegan GTA V y después van a una carnicería y dicen, bueno, no voy a matar al güey que está a un lado de mí en la fila. Porque en GTA lo puedes hacer perfectamente bien Aunque y me urge la salvarte de carne las molida, estrellas. no me voy a Pues yo nunca- quitar su turno, ¿no? Güey, Qué yo rico. nunca fui a comprar carne en GTA, güey. Nunca fui. ¿Qué? Después Nunca parece fui a la que Elías carnicería, jamás güey. fue a la tienda de los pollos de GTA. Ahora Claro. No. Carnicería dijo, no pollería, güey. Yo sí fui. Es vitamina B12. Es vitamina B12. Es pura proteína, papi. Sí, al menos, no sé qué conclusión tenga Elías, pero yo creo que respecto de eso es lo abstracto que es poder entender la diferencia de tener la conciencia de que algo no es real, ¿no? Sí, claro. O sea, cuando tienes la conciencia de que algo no es real, cuando tienes la conciencia de que algo no va a trascender tu necesidad de entretenimiento visual nada más, creo que esa es la clave y es algo muy, muy difícil de manejar, ¿no? Ujú. Al menos Platón hablaba sobre un tema de que no se es moral mientras se duerme. Ujú. Y con Ah, esto él daba a entender ok. que si, por ejemplo, tú estabas soñando y dentro de tu sueño tú hacías algo que para ti era horripilante de ejecutar, no podías medir la moralidad de una persona por el simple hecho de que el sueño no trae consecuencias. Incluso no pensaría sobre la conciencia de que el sueño traiga consecuencias. Muchos de nosotros identificamos cuando algo es un sueño mientras soñamos, ¿no? Sabemos que algo puede ser irreal. Sí, claro. Y el hecho de que tú elijas hacer cosas no pertenece a tu moral. Alguien podría decir, es que si dentro de un sueño ejecuta algo, significa que en la realidad también lo haría, y no es así. De hecho, hay un ejemplo que se pone, que pone o aterriza esto, y es que un conferencista colombiano que es hijo de un japonés, él relata que él creció como colombiano, japonés, y cuando va con su padre a Japón, están conduciendo y están en un alto. Le dice, papá, crúzate el alto. No te está viendo nadie. Le dice, no, pero me estoy viendo yo. Ok. Entonces, en ese caso, se pone un ejemplo en el que si tú sabes que no tienes que cruzarte, no sé, un semáforo en rojo, porque tienes el de vialidad atrás, ¿se podía tomar como que hiciste un acto moral bueno? No, porque sabes que hay una consecuencia, ¿no? Sí. En cambio, si tú haces un acto de distinta naturaleza, pero sabes que está una autoridad observándote, no se puede tomar como moral.
porque te están observando, ¿no? Existirá una consecuencia si lo haces. Es lo mismo con los videojuegos. Entonces, respecto de esta idea de que no puedes medir la moralidad cuando te está observando alguien a quien le quieres responder con algo, los videojuegos es el mismo escenario. Si tú, por ejemplo, estás jugando algo que sabes que no tiene una trascendencia en la vida y lo haces por una mera diversión, porque nadie puede juzgar hasta dónde la diversión puede tomar ciertas formas para que pueda ser considerado diversión o entretenimiento, y una persona puede diferenciar eso en el que a la realidad no va a trascender a nada. No se puede medir la moralidad de una persona. Y los 3 ejemplos conjugan de manera perfecta. No se puede medir la moralidad de una persona con lo que sueña si tiene la conciencia de que es un sueño, porque sabe que no existen consecuencias. No se puede medir la moralidad de una persona cuando hay una autoridad que la está vigilando. O sea, un niño que va a jugar maquinitas no va a traer el mismo medio kilo de tortillas si la mamá está atrás de él. Estamos conscientísimos de eso. Si la mamá está atrás del niño, va a traer el kilo de tortillas completo. Y claro, si no, va a traer medio kilo de tortillas y 3 vidas fallecidas en Metal Slug. De cajón. Sí. Todo, y si la mamá lo está viendo, no vas a decir, ay mamá, te compré el kilo de tortillas porque soy buen niño. No, porque lo están observando. Sí, claro. La conciencia de que algo no pueda trascender la barrera de lo que es real y lo que no, determina lo que es poder considerar la moralidad de una persona. Por ende, no puedes pensar que si una persona juega videos de guerra, va a tener las mismas ganas de poder llevarlo a la realidad porque sabe que no existen consecuencias reales en un videojuego. Sí. ¿Y qué es lo que pasa con lo que habla Capo para poder conjugar todo en una conclusión? Perdón que te interrumpa, güey. O sea, volvemos no te perdono. Nada. A lo que yo dije en el podcast pasado, güey, del vato que dice al final, cuando lo capturan, que dice, la vida es como un videojuego. Se gana o se pierde. Exacto. Se difumina la diferencia completa. Y ya, güey, no hay más. Exacto, güey. No, y qué bueno que traes a colación eso por lo siguiente. De los ejemplos que puse, donde hay una conciencia de que una barrera no supera otra de realidad y virtualidad, y no se mide la moral, hay personas que, por los factores que nos habló Daniel, que corrígeme si me equivoco, hay un factor en la cual hay una falta de segregación de ciertos químicos en el cerebro, y a nivel de desegregación de esas hormonas y químicos no hay una regularidad normal. Se suma el efecto de un golpe en el cerebro, hay un daño físico el cual también genera estragos, y también hay un factor ambiental el cual hace que las cosas detonen en una forma. Y entonces esa línea se borra entre realidad y virtualidad. Y entonces ya lo mismo está en lo virtual que en lo real. La culpa no puede ser de los videojuegos cuando existe una conciencia que, por desgracia, carece de dibujar bien trazada la diferencia entre la virtualidad y la realidad. Porque perfectamente pasaría con una novela. Sí, claro. Que tenemos muchas en México de esa cultura. Perfectamente pasaría con una decepción amorosa. Sí. Perfectamente pasaría con un maltrato intrafamiliar, con muchas cosas. Entonces yo creo que el problema de la que la gente le echa la culpa a los videojuegos, y más en las posturas políticas, es esa falta de responsabilidad de decir, yo no voy a preocuparme de la salud mental de mi población, porque si la salud física me está fallando, pues menos la mental, ¿verdad? No voy a serme responsable de eso. Le echaré la culpa al factor de menos peso, al factor más irrelevante, al factor más de apariencia que de sustancia, y así me libro yo de la responsabilidad de decir, perdón, les fallé en proporcionar políticas respecto de la salud pública mental. Sí, claro. Porque no por señalar el gobierno en el que estamos ni nada, pero sabemos... Sí, señálalo, no hay problema. No. Es que no, o sea, no... Soy moreno, pero... indicios. No, pero lo que voy es... Moreno nunca en moreno. Moreno nunca en moreno. Barras, ¿eh? Para que vea asesino. Salas. O sea, para que vea asesino el podcast. No, o sea, lo que voy es... no existe una responsabilidad de salud física ni de gripa, ni de atenderte una gripa en forma. Ahora imagínate que el gobierno, de manera utópica, se hiciera cargo de la salud mental de su población, que sería vital que lo hiciera. Claro. Pero no, mejor me voy a la envoltura. No me voy al caramelo del cual soy responsable. Mejor me voy a la envoltura. Sería el problema fue en la expresión de tal suceso. No me voy al historial clínico, al historial psicólogo. No. Me voy a la envoltura. Y entonces el problema es eso. Para mí el problema, ya como última idea para aterrizar, el problema de la violencia en los videojuegos es que existen personas que no pueden o que tienen muy difuminada esa línea entre lo virtual y lo real. Y ese es un tema de responsabilidad familiar y gubernamental. Sí. Y solo se le echa la culpa
a un creador, una empresa privada que proporciona videojuegos para entretenimiento. Y eso es una responsabilidad social. Sí, y luego es curioso, güey, que lo menciones así porque, pues, lo que digo, como en Columbine, lo que pasó ¿fue en Monterrey? Ajá. Sí, no, o sea, en Saltillo. En Saltillo, Coahuila. Coahuila. O sea, todo ese tipo tiene influencias. ¿Por qué, güey? Porque se supone que ellos tenían ropas de, ¿sabes? O sea, atribuían tenía ropa o traía una camisa de, o tenía el vestuario de, o traía ciertas actitudes del videojuego, ¿sabes? Uh-huh. Es como tú dices, o sea, se lo atribuyen a eso. ¿Por qué? Porque es lo primero que ven, güey. Lo primero que relacionan. Es lo visible. Lo visible, exactamente, güey. Entonces no hay algo como que haga esa pauta, como tú dices, de qué es lo que está pasando detrás de ese sujeto, detrás de ese individuo, para ayudarlo, ¿no? O sea, si no simplemente se van a lo visual, a lo primero y dicen, ok, traía esto y es esto, ¿sabes? Okay. Es pues, muy tonto, ¿no? Podríamos Una idea pensar muy que pendeja, güey. los Un policía ejemplos, flojo. los Ándale. ejemplos que dice Elías son esa parte que se pasó de lo real a lo virtual, en el sentido de que yo persona que juego dentro de la realidad virtual, paso a hacer esto a una realidad humana, a una realidad social, y que después lo pongo a prueba como tal. Pero, por ejemplo, o sea, tendríamos que analizar un montón de cosas desde la parte de antecedentes, de social, de biológico, de otros antecedentes que nosotros vimos ya dentro del otro capítulo Y que... cultural de una manera muy generalizada y que cabroncísimo. influye. De hecho, recuerdo mucho cuando estaba investigando la teoría del chiste ¿Sí? y que hablaban de que no se podía estudiar una psicología individual Ajá. porque cualquier ser humano está totalmente impactado con la forma de ser de sus familiares, ¿no? Y una psicología colectiva ya desde Ya ese establecida, momento sí, impactando a ese ser completamente. humano. Un Sí. chiste viene de una realidad. Pues, ¿qué creen? Un acto violento dentro de una sociedad viene de una realidad. Viene de una realidad total. Y este hecho como tal, o este fenómeno como tal, conlleva a pensar un montón sobre el hecho de que la realidad quizá podría superar la ficción, o quizá no. O sea, quizá no. Quizá tiene que ver con Yo los creo que sí, antecedentes, güey. quizá tiene que ver con las personas, quizá tiene que ver con el hecho de que una persona trastornada mentalmente podría pensar en hacer algo y hacerlo un hecho, no solamente pensarlo como tal. Creo que sí traspasa como o sea, sí supera, la realidad sí supera la ficción. Mi Muy palabra cabrón. favorita es depende. Depende. O sea, cuando hablamos de cuestiones psicológicas, Debería ser psicólogo, ¿eh? debería ser psicólogo, ¿no? Me siento bien y yo, depende. Depende. Estoy De feliz. pendejo. Depende. Depende. Échale ganas. ¿Trae para la consulta? No. Depende. O sea, a lo que voy es con factores de ciencia ficción, pues obviamente la ficción es otra cosa, pero en cuestión de aspectos como antropológicos o psicológicos del ser humano, yo creo que siempre la realidad supera la ficción. Machín, güey. Lo vemos bien, cabrón. Porque es más impactante, ¿no? Me imagino que es porque, yo porque porque ya lo creo que estás el viviendo. ser humano es como una bola de nieve. Una vez que le das una idea, la desarrolla a un punto de siempre llevarla a su máxima expresión. Claro. Y más por la teoría del contagio social. Siempre que se junte un conglomerado de personas con una idea, no van a sentir vergüenza de ejecutarla, Sí, claro. no van a sentir pena de ejecutarla y la terminarán ejecutando. Entonces, Claro. Y aparte, si su fundamental forma de aprender es la parte etnográfica, como de yo lo vivo, yo lo aprendo. yo O sea, lo hago. Ajá, o sea, tiene un montón que ver. Y más en nuestras nuevas generaciones, que quiero pensar que son los que más nos escuchan en este momento. No, que ya son están las- viejos como nosotros, güey, yo creo. Pinche ruco, ya váyanse. Saludos para Don Eulalio. Un don Ojalá su Eulalio. barrotera siga en pie. Don ya. Iker. Don Iker. Ya cómprense su casa de Infonavit, maldita sea. En 20 años será Don Byron. Don Byron. Don Byron. Otro tipo de nombre. Doña Kimberly, güey. Doña Kimberly. Quiero pensar que nuestra mayor audiencia es como de personas, bueno, que utilizan las redes sociales online, como Free Fire y Fortnite. No sé, quizá. Checo. Bueno, la idea principal es que existe una línea muy delgada entre la realidad y la ficción. Sí, claro. Que el hecho de que ustedes lo utilicen dentro de sus propios parámetros, o sea, sí tiene que ver con una cuestión de salud pública como tal. Y el hecho de que, por ejemplo, personas que nos estén escuchando, que tengan muchas ganas en la cabeza de matar a alguien, o sea, porque la neta es que hay que decirlo así. Existe Existe la posibilidad, claro. Exactamente. Sí, claro.
de decir, güey, yo quiero agarrar un cuchillo y matar a alguien. Ok, La purga, güey. aguanta. O sea, la Ajá. purga es un ejemplo claro de eso, ¿no, güey? Exacto. O sea, exactamente. Mándanos un mensaje, por favor. Aquí hay un psicólogo presente, por favor, mándanos un mensaje. Güey, ¿sabes qué estaría bien culero, güey? Que hicieran un pinche videojuego de la purga, güey. Estaría muy cabrón que le hicieran Sí, como sí. un estilo... Verga. Ah. Lo que nos dice Checo es hacer un videojuego de la purga. Ajá. Checo Estaría muy sugiere interesante hacer un videojuego de la purga. por el tema Atáquenlo a moral. él. Pero a ver, Pero desarrollalo. que sea como un estilo... Llegaron a jugar a... ¿cómo se llama? Bueno, como estilo ahorita que es el de... El de juego que salió ahorita apenas. Sí, que sí, está sí, criticado, güey. de Play De Play que 5. acaba de salir, güey. Checo, No, de Play rápido, 4. por favor. ¿De Play 4? te ¿Cuál, creas. güey? No, ¿Cuál? pero ¿cuál es tu idea? ¿Cuál juego? Que sea como para ir agarrando opciones durante el Ajá. juego, que sea como ver una película pero con opciones, güey. Como la de Como Bandersnatch. Bandersnatch. Ajá. Ujú, De Black parecido, Mirror. pero Black un Mirror. videojuego que tú puedas moverte y te toca misiones durante las 12 horas de ya sea salvar o... Cuestión de supervivencia o elección No, moral. estaría muy perro, güey. Estaría- Estaría cabrón. genial. Oye, estaría muy Mira, chido. no, la verdad estaría genial, porque a veces por ejemplo, Paramount patrocina, ¿no? No me acuerdo quién Paramount, hizo esa película. te güey. damos ideas, ¿no? No, ¿quién la hizo, güey? ¿Quién hizo esa película? No me acuerdo quién la hizo la de la purga. Es que mira, te A voy a ver, decir déjala te voy a decir cuál googleo. sería para mí lo interesante. Han observado, Ya sé. por ejemplo, conductas de animales que Ujú. están enfocadas a la supervivencia, Sí, porque es parte de sus procesos básicos. claro, y también de los seres humanos, ¿eh? A O sea, tampoco hay que veces, deslindarnos de eso. No nos deslindamos, pero a veces los procesos superiores que realizamos tienden a veces a eliminar una supervivencia. Ajá. O sea, y lo ves cuando hay puentes peatonales en periférico. No, es en serio, o sea, ves que un animal usa el puente y dices, o sea, su instinto de supervivencia le funciona. Y luego ves banda que se quiere cruzar rápido y dices, no, a él no. A él le funciona el sentimiento. Claro, Quiere ver a su jaina de la manera más rápida y pronta posible, ¿no? claro. Le echa leche primero al cereal. Le Ponle la glacé leche la y luego dona, el dice. cereal. No, güey, Ponle la leche y luego el cereal. Ok, por este comentario acá le van a dar la visa de Catepec. no. Bienvenido. Ese güey se graduó del Conalep, güey. Güey, lee las instrucciones del shampoo. Prepárate para los memes. Sí, soy ama, perdón. Perdón por el pantene. Oye, pero- Perdón por no tener cabello, ama. Pero ahí te va el tío Nacho. Tiene una hacha anticaída. Que ya lo vieron en YouTube, saben que... Ay, le cabrón. falta algo de... Bueno, sí lo van a ver. Se pueden dar una vuelta también en YouTube. Se pueden dar una vuelta también en Sí, YouTube claro. para que lo vean. Sí. Sí. ¿Pero qué Bueno, más, Capu? A ver, Para las personas que lo ven. retomando el tema. Que Ok. me escuchan en Spotify, tengo mucho cabello. Mucho cabello. O sea, De hecho, si no lo escucha bien, es porque parte del cabello tapa el micrófono. o sea, el antipop de Capu es su cabello, güey. Entonces, El antipop de Capu. De hecho, le llamamos el antifolicure. Slash Por me eso- queda pendejísimo, güey. Ejercicio, güey. Ni Amanda, güey. Te Ni llega Ni Amanda a nivel Miguel, cabello, güey. Amanda Ni Miguel. Amanda Miguel. Amanda Miguel dice: Continúen, por favor. Ok, bueno, compañero. ya en cuestión de Y ese pelazo aterrizar, debe ser ese por Doc pelado. Shaw, dice. Super las. Me tenía que decirlo. Ya A hasta me ver, dio calor. Ya cuestión de Güey, está haciendo aterrizar. un chingo de calor, güey. Hoy sí estamos Pero machín, muriéndonos de calor. Ay, suelte el cabello, no. Perdón Ya por para- excitarlos ya para en tanto, cuestión amigos. De no distraernos con el tema, a ver. Se hizo la reflexión sobre el aspecto de resaltar como esta ineficiencia en la responsabilidad de los gobiernos, Ujú. de no adentrarse en la responsabilidad de la cuestión de la salud pública mental, porque sabemos que la física ni siquiera está bien respaldada, la cuestión de la salud física no está respaldada, pues menos la salud mental, ¿no? Sí, claro, pues no hay como, tú dices, no existe la iniciativa de tratar al sujeto primero desde el aspecto mental y ya después ver cómo está reaccionando, cómo va creando su realidad. Bueno, no, cómo está viviendo la ¿Cómo está realidad, ¿no? interpretando su realidad? Ajá, ¿no? cómo está interpretando su realidad más que nada, güey. O sea, Tal cual, incluso estaría padre hacer un comentario después, invitar a un cierto amigo que esté especializado en materia penal para hablar sería bueno. de cómo Sería bueno. existe esta perspectiva de la inimputabilidad Ujú, que sí. está sobre un sujeto,
para dar un contexto rápido, la inimputabilidad o la imputabilidad se refiere respecto de que una persona en un procedimiento legal pueda ser juzgado no como una persona entre comillas normal. Cuando una persona no puede ser juzgada como una persona normal, pues se le tiene que tratar de manera especial. Aquí estaremos con las personas que tienen un instinto psicótico y no se les puede juzgar como una persona normal, entonces se les considera inimputables. Entonces, ¿cómo está relacionado el sistema legal respecto de la inimputabilidad cuando existe un asunto de estos y se le juzga a personas como que realizan masacres, inspirarse en videojuegos como personas normales, cuando obviamente hay un trastorno que tienen que analizar antes, ¿no? Pero bueno, eso sea... O sea, Pero tema. oye, si cambia la imputabilidad que tú dices tanto en México como en Estados Unidos. Fíjate o sea, que nos hay algo- encantaría existe. saber esa parte legal. Sí, Sí, güey, estaría muy existe interesante. cosas. en todos los Sí, países. A pero lo que así hay voy una con- diferencia en cada Sí, uno. Sí. demasiada. A lo que voy con invitar a alguien experto en la materia es saber cómo en la práctica se desarrolla esa diferenciación de decir, ¿sabes qué? Mi cliente es inimputable o mi cliente no lo puede ser. Ah, ok. O sea, Vale, mi cliente puede ser juzgado como una persona normal o no lo puede ser. Pues explícalo. No soy No, penalista, pero- amigo. Si Ajá, quieren hablar sí. de impuestos, estoy a sus órdenes. De impuestos. Materia penal, no puedo. Maldita sea. No puedo hablar de Tenemos eso. que invitar Abogado chapa. un saludo a Ray Rubio, no sé si A nos Ray escuche. Rubio. Checo dijo No que sé soy si- chafa. El día que el SAT le llegue con un aviso, le diré, Checo, no te puedo ayudar porque soy chafa. Ajá. Siguiente abogado. Oye, soy chafa. Va a llegar su Checo- papel y va a decir, Checo, te dejó una carta del diablo. Una carta al SAT. SAT y diablo igual, güey. ¡Satanás! No, solo SAT. Oye, ¿qué tal si el SAT se llama SAT por Satanás, güey? No sé, güey. Teoría conspirativa, Qué güey. bizarro. Exacto, o sea, Qué SAT bizarro. por Satanás. O sea, estaría increíble pensar que hay una relación de SAT con Satanás. Ambos, uno te quita el alma, otro te quita el patrimonio, ¿no? El alma, güey. La vida. Uno te quita el alma y otro las ganas de tener un negocio propio. Uno te quita el alma y otro las ganas de tener familia. Uno te quita el arma y otro las ganas de hacer un pan de plátano. Estaría interesante, Qué pero... cabrón. Chiste totalmente local, perdóname. Es que Nah, eso Checo. no fue lo caro, lo acabamos de decir ahorita, güey. Checo es. Ah, no, sí, Checo es panadero. Es chef. El panadero con el pan. Exacto. Ah, Tiene una licenciado. licenciatura en Como una vez me gastronomía. dijo Checo, cualquiera puede cocinar. Cualquiera puede Yo cocinar. puedo asesinar. Bueno, pero aterrizando el Cualquiera tema. puede asesinar. Sí. Cualquiera puede asesinar, dice. Cualquiera puede asesinar. Muy bien. Checo va a ser parte de güey, mi a la chat Muy bien. por temas de seguridad Güey, pública. Sí, claro. Güey, Vamos no, a publicar una foto de él para que tengan cuidado, por Checo favor, es en el todas las primer campeón calles. de 1000. No sabemos Sus si la zonas foto, habituales son Lomas del Camichín. no sabemos si su foto salga como extraviado o como orden de aprehensión. Así que sé, será güey, una se busca. incertidumbre. No, ya me gustaría Pero que bueno. el tema para poder cerrar lo dieras tú. Ya habló Elías de los videojuegos que pueden generar esa polémica. Habló de ese tema. Yo hablé de las posibles cuestiones filosóficas que tienen que ver con la moral, la responsabilidad que creo que puede tener el gobierno respecto de poder excusar o utilizar como tapadera o como chivo expiatorio a los videojuegos como una salida rápida de poder explicar una deficiencia en el problema de salud mental. Ujú. ¿Y cómo lo concluirías tú? Va, Dani. Verga. Ah, Siéntate un Así rato. era. ya me voy, adiós. Agarra confianza y expresa lo que sientes. No, claro que no. Toda cuestión, así Siéntate como bien. lo decía Rodolfo, es dependiente de la situación como tal. O sea, no se puede generalizar cualquier tipo de hecho o cualquier tipo de fenómeno ante una situación. Así como lo decía Elías en videojuegos específicos, por ejemplo, creo que muchas de las personas que nos escuchan jugaron GTA San Andrés, por ejemplo. Sí, toda la saga de GTA. Cualquier tipo de GTA Claro que sí. que tenía una parte virtual en el que nosotros teníamos la facultad de nosotros manipular al sujeto que era el protagonista del videojuego para poder hacer un montón de cosas violentas, un montón. Posiblemente la conciencia que le torno también era... Exactamente. Pero depende un montón de nuestra estabilidad mental, completamente de nuestra estabilidad mental, el hecho de que nosotros podamos hacer o deshacer con nuestra vida personal. Ujú. En el videojuego nosotros podemos hacer y deshacer lo que nosotros queramos, ¿no? Si sabemos que nosotros vamos a matar a un personaje que está ahí dentro, nosotros sabemos que va a revivir, ¿no? Ujú. Pero el hecho de que nosotros podamos pensar, que nosotros podamos revivir después de hacer una experiencia, que nos mata un policía, que nos mata una persona del Gunstar, cualquier situación
Muy bien, analizando todo este tipo de cosas en cuestión de los videojuegos y la influencia que tienen sobre los seres humanos y la forma de conducta con la que se expresan todos los días, podríamos concluir que esta parte de la realidad y la ficción con respecto a un videojuego del que ellos son parte fundamental para la manipulación de esa conducta del videojuego como tal, podríamos entender incluso y hasta lo dejamos como un tema abierto en cuestión de los videojuegos actuales, por ejemplo Fortnite, Free Fire, Call of Duty Mobile. Call of Duty. Y de hecho sería importante analizar como si existen distintos elementos que se pueden analizar a partir de que ahora los videojuegos están al alcance de la mano, ¿no? Sí, y con esto me refiero de forma literal a los celulares, porque yo tengo amigos en la carrera de Derecho que no estaban apegados a los videojuegos, no estaban apegados a la cultura geek, incluso actualmente no les puede importar, pero están inmersos en los juegos como Call of Duty Mobile, como Fortnite, como Free Fire, como PUBG. Como Warzone también. Y también se puede Claro. hablar de cómo el aspecto que analizamos tenía que ver con personas que buscaban entrar en esa plataforma de videojuegos y cómo ahora la mercadotecnia ha hecho que la gente que no esté buscando eso también siga teniendo acceso a ello, ¿no? Claro. O sea, saber si existen otros factores sociales que determinan que una persona pueda ser más violenta aun cuando no estaba buscando un estímulo de juego. O sea que lo que analizamos sí pasaba. Alguien buscaba un juego, alguien buscaba un cierto tipo de experiencia en videojuegos. De hecho, o sea, el hecho de que una persona pueda hacer de su parte cotidiana de vida como tal, el hecho de un videojuego que tenga que ver con matar a alguien más, con bajarle la vida a alguien más y el hecho de eliminar a un contrincante como tal, implica una cuestión de violencia, pero completa. Pero ahí está el sentido y es como la siguiente parte del hecho de que nosotros podamos analizar este tema. Uh-huh. El cómo nosotros podemos analizar, e incluso la audiencia que nos está escuchando, el cómo nosotros podemos analizar el hecho de que una persona pueda checar dentro de su realidad cuando yo tengo un arma y que no la tengo, por ejemplo, porque en el Fortnite, en cualquier tipo de videojuego, tengo que ir yo a buscar el arma, ¿sabes? O sea, ir y luego matar a alguien directamente. Eso en la vida cotidiana obviamente es un delito, es una cuestión moral incorruptible. Pero dentro del videojuego es permitido, es como un chiste, ¿no? O sea, un chiste parte de una realidad. Ajá, parte de una realidad, pero contiene una cuestión donde en el chiste es permitido decirlo, en el chiste es permitido bromear sobre estas cosas. Pues en un videojuego, matar no es permitido, obviamente, dentro de las reglas morales que nosotros tenemos. Claro que sí. Sí, claro. Matar es un delito, pero dentro de un videojuego, obviamente es permitido. Obviamente dentro de un arma, dentro de un factor como de distancia, de persona, de rango, de un montón de factores de realidad, es permitido. Y obviamente este tema yo creo que se deja totalmente al aire para pensarlo en un poquito más para allá, ¿no? O sea, ¿qué va de nosotros en el sentido de que sea más accesible, ¿no? Sea más accesible, de que nuestra parte virtual sea permitido hacer esas cosas y en nuestra parte real sea permitido esas cosas? No sé qué opinas, Elías. Sí, claro, ¿no? De hecho, o sea, pues como tú dices, bueno, lo que estamos mencionando desde el podcast pasado, qué es real y qué es ficticio, ¿no? Disociar esa parte y entenderlo. Creo que es importante para nosotros, videojugadores, entender en ese aspecto. Creo que la mayoría, o lo digo en mi parte o personalmente, diría que yo he tenido o me han criado bien mis padres, por así decirlo, güey, o me han ayudado a disociar esa parte, ¿no? ¿Sabes? Okay. O sea, es algo importante tener en cuenta cómo la influencia de los valores, cómo la influencia de tus padres o de las personas que te rodean, cómo te han ayudado en ese aspecto, ¿no? Cuyo caso lo sabíamos y como lo hemos mencionado también, de que pues todo influye desde antes de cómo está influyendo todo a tu alrededor. O sea, en qué círculo te estás moviendo y cómo te vas moviendo. Claro. Entonces es importante. La verdad, este tema a mí me intrigaba mucho, güey. Se me hacía un tema bastante complejo, muy interesante porque es un tabú que a lo largo de los años ha surgido.
Y lo mencionamos al principio de este podcast, güey. Cómo nuestros padres era de ese temor a lo desconocido, ese Claro. temor a lo que estamos viviendo, Ujú. güey. Y pues lo vemos en nuevas generaciones, ¿no? O sea, las nuevas generaciones vienen con más recursos, con más cosas, con más con más accesibilidad. Incluso a todo con, eso. incluso con un tema de libertad que después se podrá analizar. Sí, claro. En el tema de... Porque se tocará un tema respecto de moral asociado Claro. a los videojuegos y asociado a lo virtual. Ujú. Se tocará después, pero como vienen esta generación con un tema de libertad mucho más grande que venían otras generaciones, Sí, claro. respecto de no sentir responsabilidad hacia cualquier idea que cruce la mente, siempre esté justificada con el videojuego. Ujú. Sí, sí, sí. Claro. Pues, Y bueno, ¿tú, me, Dani? me gustaría concluir con algo que si la banda nos está escuchando y por ejemplo, no sé, tiene alguna tendencia en cuestión cognitiva, pensante, de que puede pasar esta parte de realidad a la cuestión personal social de oye, güey, ¿sabes qué? Tengo un chingo de ganas de matar a alguien. Digo, esta cuestión es de salud pública completamente y si en dado caso nos pueden contactar, yo soy un especialista en el tema, yo soy psicólogo como les había comentado. En dado caso nosotros podríamos ayudar en este tipo de casos porque a mí no me gustaría dejar como el tema al aire así como tal, sino que Como, eso es teoría y se acabó. exacto, Ajá, no, sí, no, o sea, ayudar a la gente, güey. Creo que nosotros eso es tenemos importante. una postura un poquito más profunda en el hecho de que nosotros podríamos ayudar y aportar un poquito más a la banda que nos está escuchando y que dice, bueno, ok, yo la verdad es que sí tengo un chingo de ganas de ejercer violencia ante Porque tal persona, ¿no? Porque se puede pensar, perdón, tengo ideas conflictivas Ajá, entre lo que me gusta y lo que quiero ejecutar. O sea, Sí, claro. entre lo que me gusta hacer virtual y lo que me gusta hacer real. Y ante esa disyuntiva de decir, está bien, está mal lo que pienso, pues hablarnos y Claro. comentarnos de. y definitivamente el hecho de que nosotros pongamos nuestras plataformas a su disposición tiene un montón que ver con el hecho de que ustedes también sean parte de nosotros, o sea, desde el hecho de qué temas podríamos tocar, qué temas para ustedes son interesantes, qué temas personales ustedes podrían platicar con nosotros. Inquietantes. Claro, o sea, el hecho de que ustedes cómo se sienten, lo podrían platicar con nosotros y para nosotros sería un honor total conocerlos, saber qué temas ustedes tienen en la cabeza y por nosotros, o sea, estaría perfecto el nosotros atender ese tipo de situaciones. Así Sí, es que claro, bueno. la verdad, como dice, que apostamos para ayudarlos. Principalmente es un motivo por el cual también tocamos este tipo de temas. Más que nada como para que la raza entienda y aprenda, básicamente, de lo, como tú dices, de lo que es la parte de La línea, ¿no? ajá, la línea que divide tal cual. Y pues cómo entender todo esto, ¿no? Como videojugadores, como gente que quizá nos está escuchando que no juega mucho, pero... Pero que son otakus como yo. que son otakus como y eso, pero que la neta, o sea, entienden esa parte, ¿sabes? Porque es un tabú que vamos arrastrando desde hace mucho tiempo. Claro. Entonces, vamos a dejarlo con esta hermosa conclusión, Dani. Gracias por Claro. mencionárnosla. La verdad es muy amable. Bueno, por mi parte me siento agradecido con ustedes, muchachos, que tener un equipo tan bueno, güey. Tener un equipo que me ayude, como tú dices, algo que nos va fortaleciendo a cada uno de nosotros y nos va enseñando. Entonces, Y compartir lo que se va aprendiendo. y compartir lo que se va aprendiendo. Igual para todos ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, es un honor para nosotros estar aquí sentados este día. Gracias a Dios se presentó la oportunidad y es muy bueno, la verdad. Son temas que a mí en lo personal me encantan. Y pues, a darle, muchachos. Seguimos con temas un poquito no tan profundos. Vamos a tocar otros temas un poquito más como lights, un poquito Llevaderos. más llevaderos, más como informativos, por así decirlo. Y esperemos también los escuchen. Les gusten y que nos apoyen muchísimo en nuestras redes sociales, tanto como en Spotify, Inusual Geek Talk, en YouTube como Inusual Geek Talk también, y en Facebook. También Inusual Geek Talk. Entonces ahí estamos todos a su disposición. Muchas gracias por habernos escuchado. Que pasen una linda tarde, noche, día, no sé a qué hora nos estén escuchando, pero gracias, se los agradecemos. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.